Como recordarán, probablemente de la clase pasada, habíamos terminado eh, haciendo ejemplos de valores extremos, utilizando, en este caso, habíamos hecho ya la parte de asíntotas, tanto verticales, horizontales como oblicuas, y habíamos terminado mirando algunos ejemplos gráficos de funciones, de todo lo que habíamos visto sobre máximos, mínimos, asíntotas, etcétera. Habíamos comenzado con este ejemplo. Y de identificar algunas características de una función en su gráfica. En esa misma clase, que era la clase hoja marcada como clase 15, hay otros ejemplos que también tienen que ver con intervalos de monotonía, máximo, mínimo, donde la función crece o decrece y cosas de este estilo, ¿no? Así que, dado que la clase siguiente, que es la clase 16, que era la correspondiente al viernes de la semana pasada, pero estamos un poco atrasados también, eh, trae problemas de graficación. Yo voy a pasar directamente a la clase 16, porque cuando uno hace problemas de graficación, ahí está envuelta una cantidad de cosas que hemos visto hasta ahora. Es una especie de resumen de eh, toda la parte que hemos visto de derivación, monotonía, concavidad, eh, asíntotas, etcétera, etcétera. Entonces vamos, déjame cambiar primero el fondo a, que lo tengo configurado para rayas, pero como vamos a hacer dibujos necesito cuadros. Como decía, vamos a hacer ejemplos de graficación, porque con esto repasamos todo lo que hemos visto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para graficar una función? Vamos a seguir unos ciertos pasos. Primer paso, vamos a seguir, es determinar el dominio y el recorrido. Que determinar el recorrido sea sencillo, procurar hacer. El dominio generalmente es muy fácil de identificar siempre, ¿no? Eh, a veces el recorrido no es tan fácil de ver, pero a veces sí. Pues tenemos que determinar los puntos donde la gráfica interseca a los ejes. Los puntos los encontramos de la siguiente forma. Igualando y a cero, encontramos las intersecciones con el eje X. Resolver, por supuesto, hallar las raíces de la ecuación, que a veces puede no ser fácil tampoco. Igualamos X a cero, hallamos el punto donde la gráfica interseca al eje Y. Aquí lo pongo en singular, porque recuerden que si ustedes trazan una gráfica vertical, perdón, si ustedes trazan una curva, y trazan una recta vertical, y esa recta atraviesa la curva en más de un punto, entonces esa curva no puede ser la gráfica de una función. Ya que estamos hallando el punto donde la curva interseca al eje Y, que es el eje vertical, esa intersección es única. Punto. Y lo tenemos de manera muy sencilla, haciendo valer X igual a cero. Luego, vamos a estudiar
la simetría y la periodicidad de la función. Periodicidad. Entonces, fíjense, para estudiar la simetría necesitamos un par de conceptos. Primero tenemos que decir que es un conjunto simétrico, pero esto es muy sencillo, ¿no? Punto A contenido en R es simétrico, simétrico, sí, para todo elemento, digamos, eh, X en R, X pertenece a A, sí, y solo si menos X pertenece a A. Entonces, ejemplos claros de conjuntos simétricos son intervalos, por ejemplo, cerrados o abiertos, que sean de esta forma, vayan de menos A a A. Y tiene que ser cerrado por los dos lados o abierto por los dos lados. Si es cerrado por un lado y abierto por el otro, entonces la definición falla justamente en el punto de frontera. Que no sirve. Fíjense, esto incluye también a este intervalo, entre toda la recta. No son solo intervalos de ese tipo, uno también, si uno tiene A y B positivos y tiene A menor que B, lo puedo poner así directamente. Uno puede tener intervalos de este tipo. Aquí tiene menos B a menos A y eso lo une con el intervalo AB. O puede tener cerrado. Todos estos conjuntos son simétricos, no contienen al origen, pero fíjense, ciertamente satisfacen la definición. Todos estos conjuntos son conjuntos simétricos. Entonces, definidos los conjuntos simétricos, podemos definir una función par. Función par. Una función es par, es par si está definida. Esto lo voy a usar para las dos definiciones, entonces mejor comienzo. Si F está definida sobre un conjunto simétrico, entonces acá tengo dos cosas que pueden pasar, o puede no pasar ninguna también. F es par si F de menos X es igual a F de X para todo X en A. Y F es impar si F de menos X es igual a menos F de X para todo X en A. Que la paridad implica una simetría con respecto del eje Y y la imparidad implica una simetría con una simetría de giro en este caso con respecto del origen. Ejemplos de funciones que son pares.
un ejemplo de funciones pares, tendríamos función coseno, una función par, la función, vamos a ver aquí, coseno, la función x al cuadrado. En general, si tomo cualquier función que sea de la forma x a la n, con n un entero positivo par. N, eso es una función par. Otro ejemplo de funciones pares es coseno hiperbólico de x. La x más a la menos x dividido por 2. Ejemplos de funciones impares. Funciones impares. Ejemplo clásico, el seno. Seno de x es impar. También, por ejemplo, una recta que pase por el origen. O también, por ejemplo, x al cubo. Y si yo tengo cualquier función del tipo x a la n, siendo n un entero positivo impar, esa función es impar. Otro ejemplo de función impar es el seno hiperbólico de x, menos. Este es impar. Y ni siquiera tengo que hacer control G para guardar. Pero uno debe tener cuidado porque, por ejemplo, hay funciones que no son pares y tampoco son impares. Esa categorización en funciones pares, funciones impares, no es una categorización exhaustiva, no abarca el conjunto de todas las funciones. Por ejemplo, si ustedes tienen una función como esta, y 2x más 1, fíjense que esta función no es par ni tampoco es impar. Una función, si uno toma f de x igual a 2x más 1, la función está definida en todo R, podemos considerar es un conjunto simétrico del centro está en 0. Si ustedes toman f de menos x, 2 por ejemplo, para 1, toman f de menos 1. Y podemos hacer un ejemplo concreto porque si tienen menos 2 más 1, esto es menos 1. Y ahora toman f de 1. F de 1 es 2 por 1, tengo 2 más 1, 3. Como pueden observar, f de menos 1 es distinto de f de 1, por tanto, f no es par. Y f de menos 1 es distinto de menos f de 1, por tanto, f no es impar. Algunas funciones son pares, otras funciones son impares. Algunas no son ninguna de las dos cosas. Hay que tener un poco de cuidado con eso. La función no es par, entonces ahora pues es impar, no. No funciona así. Por otro lado, fíjense que estamos definiendo las funciones pares e impares sobre dominios simétricos. Si el dominio no es simétrico, entonces la función no es par ni es impar. Sí, no hay posibilidad de analizar la paridad ahí. Y creo que ustedes deben haber visto también. Yo no sé muy bien. Eh, ustedes han visto esto antes, ¿no? Es una función par, qué cosa es una función impar, etcétera. Sí, se ha visto. Aló.
Personalmente, Inge, no, nosotros no No lo nos... han visto. Bueno, luego tenemos la periodicidad. El ejemplo típico de función periódica es una función trigonométrica. Entonces, una función f que va de A a B es periódica con periodo T. Periodo se puede escribir así, o se puede escribir acentuado en la I. Ese periodo mismo. Sí, solo si existe periódica con periodo T, el periodo siempre lo vamos a considerar positivo. Y solamente si para todo X en el dominio de A, tenemos que X más T pertenece al dominio de A. Y por otro lado, F de X más T es igual a F de X. Como decía, el ejemplo principal para nosotros, funciones que son periódicas, están seno y coseno. Y estas dos funciones tienen periodo pi. Periodo pi. En general, si ustedes toman seno de alfa x y coseno de alfa x, van a ver que estas son periódicas con periodo, pues, si ustedes toman tener alfa x igual a pi, periodo alfa sobre los pi. Pi sobre alfa. Eh, Otro ejemplo de función trigonométrica, de función periódica, perdón, es tangente. Tangente de x tiene periodo pi. Recuerden, de menos pi medios a pi medios tiene una asíntota vertical de menos pi medios, se va a menos infinito. Entonces viene de menos infinito en 0, 0. Y cuando tiende a pi medios por la derecha, se va más infinito, a infinito positivo. Y eso se repite luego entre pi medios y 3 pi medios. Y luego se repite entre 3 pi medios y 5 pi medios, y así. Entonces, esta tiene periodo trigonométricas en general. Son, cuando queramos graficar una función trigonométrica, una de las cosas que vamos a hacer naturalmente es para cómo es su periodicidad. Después de eso, el punto número 3. El siguiente punto es revisar intervalos de monotonía. Y cuando revisamos los intervalos de monotonía, bien aprovechamos y revisamos los extremos. Extremos relativos. Después revisamos los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Y luego miramos las asíntotas. Estudiamos las asíntotas de la función, si es que las tiene. Verticales, horizontales, oblicuas. No tiene asíntotas, pues comprobamos en este paso. Pero si tiene asíntotas, eso es información importante. Finalmente, eh, aquí podríamos pasar directamente a hacer un boceto de la gráfica. O podemos calcular, hacer una tablita con algunos valores para X
hallar X para algunos valores de X. Fácil de calcular. Y con eso terminamos de obtener la información para hacer un esbozo de la gráfica. Estos ejercicios pueden ser un poquito largos. Fíjense que hay un montón de cosas que hacer, pero teniendo todas estas cosas, nosotros repasamos todo lo que hemos hecho. Es muy interesante hacer este tipo de ejercicios. Yo tengo hora y media, seguro que puedo hacer por lo menos dos. Vamos a comenzar con esto. Fíjense ejemplos. Veamos primero eh, la siguiente función. Fijar gráfica de función R en R lleva X en 1 sobre X cuadrado más 1. Esta función, qué sé yo, voy a decir algo y se me olvidó que iba a decir. Ah, claro, iba a decir que si inmediatamente nosotros miramos GeoGebra o algún software que nos permita graficar, esto no tiene ningún sentido. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar sin GeoGebra. No vamos a acudir a ningún graficador de partida. Pero podemos luego, al final, cuando ya tengamos todo el problema hecho, podemos mirar o calcular en el graficador la gráfica y ver qué tan cerca estuvimos. Pues, bien, como para comprobar una posibilidad. Pero de principio vamos a hacer esto a mano. Dar la cuenta y vamos a hacer el dibujo a mano. Aunque yo no soy muy bueno dibujando así a pulso, pero se hace el intento. Y con toda la información que nos da el estudio, hecho pasos que indiqué, generalmente hacer este bosquejo no es tan difícil. Entonces, comenzamos observando cuál es el dominio de la función a estudiar, ¿no? Por preguntar. Voy a ir pasando por orden donde me quedé la última vez. Quichan. A ver, Anthony Quichan, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales. El dominio es OR, porque tenemos una función racional cuyo denominador siempre es distinto de cero. Así que el dominio abarca todos los reales. ¿Ok? Toma una participación. Y poco complicado mirar el rango, pero siempre se puede ver. ¿Cómo podemos mirar el recorrido acá de la función? La función nunca obtiene valores negativos. La función no contiene valores negativos, así que ya sabemos que el recorrido está contenido completamente en los reales positivos porque tampoco contienen cero, ¿no? ¿Qué más podemos observar sobre el rango? Ortiz.
Voy a seguir preguntando en orden. Oscar González. ¿Qué más podemos decir del rango? Por recorrido. No, no está. Vamos al siguiente. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, parece que tiene problemas con el micrófono. A ver, fíjense, a medida que yo hago que el X a cero, sea por la derecha, sea por la izquierda, el denominador tiende a uno. Entonces la función tiende a uno. Y si yo me voy alejando del cero, pues si X es muy grande, el denominador tiende a infinito, entonces eso va a tender a cero. El recorrido tiene al 1, ciertamente en X igual 0 es 1. El recorrido de F es entonces, nunca llega a ser 0, llega a ser 1, nunca es mayor que 1. El recorrido es el intervalo 0, 1. Esta es una de las funciones donde el recorrido podemos estudiarlo fácilmente. Después tenemos las intersecciones con los ejes coordenados. De la intersección con Y es muy fácil. El eje Y es lo que hace identificar X con 0. Evaluar en X igual 0. Si X es 0, F de X, que es 1. 0, que es 1 sobre X cuadrado más 1, evaluada en X igual a 0. Esto es 1. ¿Sí? La intersección con el eje Y es el punto 0, 1. Esa es la intersección, es la única que hay, por los motivos que ya les expliqué. Luego con el eje X, hemos dicho, tenemos que resolver esta igualdad. Tenemos que igualar la función a 0 y hallar para qué valor de X se satisface. Voy a seguir preguntando por aquí en orden. Guerra. Anthony Guerra. Okay. Vamos al siguiente, si no está Guerra. Matthew Guerrero. Guerrero. Guerrero Sánchez. Sí. Eh, Sebastián Guerrero. En cero. Guerrero. Vamos a ver que para 0 la ecuación vale 1. No en 0. Fíjense, esto es 0. Sí, solo sí, 1 es 0. Entonces, nunca es 0. La intersección con el eje X es el conjunto vacío. Que además vimos un poco más arriba que el 0 no está incluido en el rango. De ahí hubiéramos podido también concluir que la intersección con el eje X era vacía. Luego examinamos la simetría y la periodicidad. Simetría. A ver, ¿qué podemos decir del dominio? Vamos a meterle aquí la participación a Guerrero. Francisco Hernández. Hernández. Está Hernández. Christopher Herrera. Herrera. Que va de
Cero abierto hasta más infinito. El dominio. ¿Cuál es el dominio? Ajá, el dominio. Bueno, ese no es el dominio porque estamos diciendo que el dominio son todos los reales, pero puede ser cero abierto más infinito. Pero mi pregunta no era cuál es el dominio, porque esa ya la sabíamos, sino sobre la simetría del dominio de F. Pues la pregunta no fue suficientemente explícita, pero como estamos hablando de paridad, pensé que era fácil darse Es una cuenta. función par. A ver, Mantilla. ¿Ah? Y no esa. Parece que estamos yendo por orden, pero vamos a... No, a ver, no estoy preguntando si es par o si es impar. Estoy preguntando si el dominio es simétrico o no. A ver, Mantilla, dígame. ¿Qué me puede decir del dominio de esta función? ¿Es simétrico o no es simétrico? Hay respuesta. Siguiente. Menéndez. Menéndez. Ah, pasamos al siguiente. Mogrovejo. Sí, sería simétrico. Es simétrico, ¿no? Porque es toda la recta. Entonces, satisface la definición de dominio simétrico. Y lo vimos como ejemplo más arriba. El dominio es simétrico. Entonces, siendo simétrico el dominio, sí podemos estudiar la paridad de la función. Si no es simétrico, no tiene sentido estudiar la paridad de la función. Estudiamos la paridad o simetría de la función. Para eso, calculamos f de menos x. Entonces, f de menos x es 1 dividido para 1 más menos x al cuadrado. Y esto es igual a qué cosa? A ver, Molina. Cristina Molina. Sí, no está tan- Plúa. Anthony Plúa. Poco. Diego Pombosa. Sería 1/1 más x cuadrado. 1 sobre 1 más x cuadrado. Muy bien. Y eso es f de x. Así que esta función 1 sobre 1 más x cuadrado. Y esto es f de x. Entonces, a ver, Poveda. ¿Está? Poveda. ¿Está? Leonardo Quispe. ¿Está? Valeria Reynoso. Reynoso. Sí. A ver, por aquí alguien me está diciendo por el chat, pero cuando intervengan, por favor, háganlo en el chat público. Eh, Rosy Armendáriz.
me está diciendo por el chat, que la función es par porque f de menos x es igual a f de x. En efecto, eso es cierto, la función es par. ¿Y en qué nos ayuda eso? Eso nos ayuda a que eh, esta función tiene simetría de reflexión, digamos, en el eje Y. Entonces, nosotros podemos dibujar todo lo que, podemos dibujar la gráfica sobre la parte positiva del eje X y la gráfica sobre la parte negativa va a ser igual. Simplemente tenemos que reflejar la gráfica sobre la parte positiva, sobre el eje Y. Esta función no es periódica. Fíjense, yo les dije que toda función, una función no tiene necesariamente que ser par o impar. Puede no ser ninguna de las dos cosas. Pero si es par, ya no puede ser impar, por definición. Y si es impar, ya no puede ser par. Son condiciones que son mutuamente excluyentes. Sí. No tiene, ya una vez que establecemos que es par, podemos parar ahí y no tenemos que verificar otra cosa. En cuanto a simetría, la función no es periódica y después de eso venía el paso de mirar los intervalos de monotonía y los extremos relativos. Intervalos de monotonía y extremos relativos. Sí. Continuar llamando a gente. Reynoso lo había llamado, creo que no estaba. Javier Revelo. No está Revelo. Rodríguez Nefi o Nefi. Poco. Jair Sánchez. Sí, en general. Bueno, Bueno, ¿qué tenemos que hacer para calcular, para estudiar los intervalos de monotonía y los extremos relativos? eh, para ¿Qué ver herramienta? si es creciente o decreciente, era, eh, ver que f de x sea menor, eh, que se me fue el nombre. O sea, hay que estudiar si Hay es que menor o derivar. mayor. Ajá. Entonces derivamos acá. Estudiamos la derivada, la primera derivada de f. Bien. Entonces, la primera derivada de f es la derivada de 1 sobre 1 más x. Y la derivada de 1 al cuadrado a la menos 1. ¿Y esta derivada cómo se calcula? A ver, vamos a preguntarle a Dani Pipán. 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 eh, con la regla de la derivada de un cociente, creo que se llamaba. Puede ser con la regla de la derivada de un cociente, claro. Y también puede ser usando, fíjese, esta última acá, cómo escribir. ¿Sí? ¿Qué le sugiere eso? A ver, por aquí. Está Pamela Cruz, por el chat, que puede ser usando la regla de la potencia. Por aquí, Cruz, 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 Pamela, ¿no?
Sí, una cosa que vamos a usar es la regla de la potencia, pero eso solo no me sirve. Y luego la regla de la cadena. Muy bien. Entonces acá usamos la regla de la potencia. Esto es menos 1 más x cuadrado. Y aquí le restamos 1. Entonces tengo menos 1 por la derivada de la función interna. De la derivada, perdón, de 1. La función interna es 1 más, más x al cuadrado. Eh, entonces, acá tengo menos 1 más x cuadrado a la menos 2 por la derivada de 1 más x al cuadrado, que es 2x. Menos 2x dividido para 1 más x cuadrado al cuadrado. Es lo mismo que tendríamos aplicando la regla del cociente. Exactamente igual, solo que un poquito más fácil, ¿no? Tampoco es que vamos a ahorrar 50 minutos de cálculo, solo un poco más fácil y ya. Entonces, tengo esta primera derivada. ¿Cómo calculo los extremos locales? Vamos a preguntarle para seguir el orden de lista. Una 8 o una 8, no sé cuál es, dónde va el acento. David, una 8. Lo veo conectado. Bueno, ya la primera derivada la encontramos. A ver, Saúl, Miguel Vera. La segunda todavía no hace falta. Vera, tampoco está Vera. Frío, frío. Frío, frío. Baño, Río Frío. Así que ese era el segundo apellido. Bueno, como no había, y lo llamé, no estaba. El punto. Primero hallamos las raíces de la derivada. Es decir, para encontrar los extremos locales, necesitamos calcular los puntos críticos. Vamos. Puntos críticos. Miramos los puntos donde esta derivada se hace 0. Vamos a preguntarle a Villa, Luis Villa. Dije, disculpe, ¿es Luis Vilaña o Luis Villa? No, es Villa. Vilaña ya participó. Estoy saltando los que tienen ¿vale? Actuaciones en clase para preguntarle a los que no tienen. Yo creo que Villa no está porque no lo veo en la lista tampoco de los conectados. Tienen 0 participaciones. Sí. Villa Gómez. Tampoco la veo. Un montón de gente conectado y ninguno responde. Ver, Vite, Rosero. Yo, Inge, Yo, ¿me Vite, escucha? dígame. Sí. ¿Me Sí. puede repetir la pregunta, por favor?
¿Dónde se anula esta derivada? Decimal. ¿Dónde se hace cero? Bueno, hay Con, varias personas que están contestando por el chat, con pero quiero darle X, una oportunidad. con X igual a 0. Y menos x igual a cero, y en efecto, eso es solo si, sí, solo si x es igual a cero. Ya, ok. Vamos acá. Bueno, los que están contestando por el chat, disculpen, pero como decía, quería llegar hasta el final de la lista. Daira Yanchaguano, poco la veo. Parece. Ah, no, sí está, miren. Daira Yanchaguano, analista de participantes. No, tiene problemas con el micrófono. Daira Yanchaguano. Ponte tú. A ver, tenemos entonces un único punto crítico. Tenemos un único punto crítico, que es x igual a cero. ¿Cómo podemos saber si en ese punto se alcanza un máximo local, un mínimo local o ningún extremo? Así que quiera intervenir. Ya repasé toda la lista. Puede intervenir quien quiera. A ver, evaluando en la segunda derivada, dice Pamela Cruz, y eso es una posibilidad, y Cóndor también. Todos dicen que evaluamos en la segunda derivada. Sí, esa es una forma, claro. Pero fíjense que todavía no conocemos los intervalos. Y a Cóndor, todavía no conocemos los intervalos donde la función crece y donde la función decrece. Sí podemos usar la segunda derivada, pero vamos a observar también para saber si este es un punto crítico o no, cómo son, cómo es el crecimiento y el decrecimiento de la función. Y eso nos va a dar la información sobre qué tipo de valor extremo se alcanza en cero, si es que se alcanza alguno. Yo tengo que averiguar en este paso el signo de la derivada de x. Veamos dónde es positivo. ¿Dónde es mayor que cero este signo? A ver. Cuando Dense X es cuenta que el negativo. denominador siempre es positivo. ¿Cuándo? ¿Perdón? Cuando X es negativo. ¿Cuándo? Cuando x es negativo. Guerrero. Vamos a marcarle aquí. O guerrero. Hay dos guerreros. Herrero Zapata. Guerrero Zapata. Bueno, fíjense, como esto siempre es positivo, el signo depende del signo del numerador. Esto es positivo. Sí, solamente sí, menos 2x. Y
Esto ocurre si solo si eh, x es menor que 0. Es decir, que esta función crece en el intervalo menos infinito 0. Ahí está creciendo. ¿Dónde decrece? Piensa que dijimos que esta función, esta derivada es positiva. Sí, solo sí. Estamos en los reales negativos. Entonces, la derivada positiva es negativa, perdón. Sí, solo si x es mayor que 0. La función decrece en 0 infinito positivo. Pues información importante. Crece aquí, decrece aquí. Y en un Ingeniero, punto y crítico. no se toma en cuenta el cero también. Eh, pues la función ahí estrictamente no está creciendo ni decreciendo, ahí está estacionada. Ok. Puede poner que crece ahí, puede poner el 0 si quieres, pero la función ahí no está creciendo y no está decreciendo tampoco. Así, con esta información que hemos obtenido de la primera derivada, podemos decir que f de 0, f de 0 es 1, es un extremo relativo o local. ¿Qué tipo de extremo relativo es? ¿Máximo o mínimo? Según, bueno, hay dos personas que me dicen que Es máximo porque hay primero una persona que crece me y dice luego decrece. que es un máximo, porque, ya déjenme por aquí anotar esto. Porque primero crece y luego decrece. Eh, varias personas que lo dijeron también el, por el chat. Entonces, en efecto, ya ve quién fue el que participó por voz. Jonathan Largo, ingeniero. Profe. Entonces, en este caso, es un máximo. Un máximo porque a la izquierda, si tomamos cualquier intervalo abierto, tenemos que a la izquierda de 0 la derivada es positiva y a la derecha es negativa. En esos casos tenemos un máximo relativo. Viene creciendo, toca su máximo y empieza a decrecer. Entonces, por acá tenemos más información útil para luego trazar la gráfica. Ya que hemos establecido los intervalos donde la función crece y donde la función decrece, tenemos que pasar ahora a estudiar la concavidad. Y por supuesto los puntos de inflexión. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué criterios conocemos para el estudio de la concavidad? A ver. A ver, González dice segunda derivada. En efecto. Recuerden, participen por el chat público. Oscar González habla de la segunda derivada. En efecto, los criterios que nosotros conocemos para determinar la concavidad están relacionados con la segunda derivada.
conocemos uno para la primera derivada. Cuando la primera derivada crece, la función es cóncava hacia arriba, cuando decrece es cóncava hacia abajo, pero eh, para igual ver el decrecimiento de la primera derivada, tenemos que derivar la primera derivada. Entonces, la práctica nos dice que debemos estudiar la segunda derivada, es decir, la derivada de esta función. Esto es menos la derivada de 2x dividido para 1 más x cuadrado al cuadrado. ¿Cómo derivamos esta función? A ver, ¿cómo calculamos la segunda derivada de f? Lo del cociente, profe. Usamos la regla del cociente. ¿Quién dijo primero lo del cociente? Jonathan Largo. Yo dije, No lo ubiqué. Ah, pero hubo, antes hubo una persona. ¿Quién es yo? Ronnie Empate. Morris. Mi amor, vamos a contarle a los dos. Ronnie Amores y a Jonathan Largo. Vamos a los dos. Entonces, en efecto, lo que digo muchas veces, en efecto, ya pasa a ser un vicio del lenguaje entonces. Acá vamos a usar la regla del cociente. Regla del cociente. Entonces, aplicamos la regla del cociente para no perder mucho el tiempo calculando. Que es trivial, ¿no? Menos la derivada de 2x por la función 1 más x cuadrado al cuadrado sin derivar, menos 2x por la derivada con respecto de x, por supuesto, de 1 más x al cuadrado al cuadrado. Y esto lo dividimos para el denominador elevado al cuadrado. Es decir, acá nos queda el denominador elevado a la 4. Cuando nosotros hacemos todo esto y simplificamos, el resultado nos va a quedar un factor de 1 más x cuadrado en el numerador. Entonces eso sale y no hay problema. El resultado es y se cancela con 1 del denominador. El resultado es 6x cuadrado menos 2 dividido para x cuadrado menos 1 al cubo. Pues, por supuesto, 2 por x cuadrado menos 1. 3 acá. 3x cuadrado menos 1. Acá. Cuadrado más 1 al cubo. Entonces, ahí tenemos segunda derivada. ¿Qué tenemos que hacer con la segunda derivada? Igualarla a cero para eh, saber si encontramos puntos de inflexión. Los puntos de inflexión estarían, si es que existen, en los valores de la gráfica de la curva, en los puntos, perdón, de la gráfica. Es una imagen de los críticos de la primera derivada. Segunda derivada de f es igual a 0. Bien, menos. No, este menos después que entra, ya me queda lo que tengo aquí. Este es 0. Sí y solo sí. Su numerador es 0.
Piensa acá, puedo descomponer este 13x² menos 1. Pues raíz de 3x menos 1 por raíz de 3 por x más 1. Todo se reduce a ver dónde es 0 esto. Y para que esto sea 0, tiene que ser x, tiene que ser alguno de los dos factores iguales a 0. Pues raíz cuadrada de 3 por x menos 1 igual a 0. Lo cual quiere decir que en ese caso x tendría que ser igual a 1 sobre raíz cúbica de x. Perdón, sobre raíz cúbica de x, no. Sobre raíz cuadrada de 3. Y la otra posibilidad es que x sea menos 1 sobre raíz cuadrada de 3. Tengo esos dos valores para x. Ahí es donde pueden estar los puntos de inflexión. Voy a analizar el signo de la segunda derivada. Cómo cambian el signo de la segunda derivada para determinar los intervalos de concavidad. Entonces, segunda derivada de f menor que 0. Sí y solo si este producto es menor que 0. Cuadrada de 3 menos 1. Raíz cuadrada de 3 por x acá más 1. Para que esto sea menor que 0, el signo de estos dos factores debe diferir. Y el signo de estos dos factores difiere justamente cuando x pertenece al intervalo, por supuesto, abierto, menos 1 sobre raíz cuadrada de 3, 1 sobre raíz cuadrada de 3. En ese intervalo, la segunda derivada es menor que 0. Entonces, ¿qué me dice eso de la monotonía? De la concavidad, perdón. Gráfica de f es, ¿qué me están diciendo por el chat? Armendáriz. Mira, aquí hay varias respuestas en el chat que yo no había visto. Algo estaba dando las raíces. Ya racionalizado. Armendáriz, que aquí es cóncava. Disculpen que no haya visto intervenciones. No regreso. Entonces, en efecto, la función en el intervalo menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, tiene segunda derivada negativa, donde la segunda derivada es negativa, la función es cóncava o cóncava hacia abajo. Y la gráfica de f es cóncava. Por otro lado, observen que de lo anterior podemos deducir que la segunda derivada de f es mayor que 0 en este conjunto. De aquí tengo la unión del conjunto menos infinito menos 1 sobre raíz de 3 con 1 sobre raíz de 3 infinito positivo. Yo estoy haciendo esto realmente un poco rápido porque son cuentas que ustedes saben hacer. Lo importante acá es que veamos los conceptos. Entonces, en este intervalo, en esta unión de intervalos, la gráfica de f es cóncava hacia arriba o lo que hemos llamado convexa. Y es convexa.
y aquí es cóncavo. Acá. Esto bien, es una observación importante. De manera que yo tengo dos puntos donde hay cambios de concavidad. Tengo dos puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son puntos en la gráfica que corresponden a -1 sobre raíz de 3 y su imagen, y a 1 sobre raíz de 3 y su imagen. Tengo dos puntos de inflexión que son -1 sobre raíz de 3, imagen es 3/4, y por simetría, pues 1 sobre raíz de 3, 3/4. Estos son los puntos de inflexión. Lo único que me falta hacer para tener la información más o menos completa es mirar las asíntotas. Asíntotas. Podemos observar lo siguiente. Vamos a tomar el límite cuando x tiende a infinito de la función. 1 sobre 1 más x cuadrado. Este límite, sea infinito positivo o infinito negativo, ustedes pueden notar que x al cuadrado tiende a infinito positivo. Entonces, por los teoremas de límites de funciones, cuando una de ellas tiende a infinito y la otra es constante, el denominador tiende a infinito positivo. Entonces, por el teorema de la función homográfica, el teorema de la función compuesta, este límite es 0. Y 0 está tendiendo a 0 por la derecha. Entonces, si x tiende a menos infinito o x tiende a infinito positivo. En los dos casos tenemos este límite es 0 y que está tendiendo a 0 por la derecha. Entonces acá tenemos una asíntota horizontal. Asíntota horizontal en y igual 0. Por otra parte, el hecho de que haya una asíntota horizontal ya nos dice que no hay asíntotas oblicuas. ¿Por qué no hay asíntotas oblicuas? Porque para que una función tenga asíntota oblicua, uno necesita que la función tienda a infinito cuando x tiende a infinito. No hay oblicuo. Asíntota horizontal acá. Como el dominio de f son todos los reales, no hay asíntotas verticales tampoco. La función no se va a infinito, ni a menos a infinito positivo, ni a infinito negativo cuando x tiende a ningún punto en los reales. Como nunca pasa eso, no tenemos asíntotas verticales. Y podríamos calcular algunos puntos. Ese último paso no es imprescindible. Ustedes pueden hacerlo si quieren, pueden omitirlo y ven que no hace falta. Y entonces ya estamos prácticamente listos para hacer un esbozo de la gráfica recopilando toda esta información. Sin embargo, ya son las 12:19, así que vamos a tomar un breve receso, 5 minutos, y al culminar el receso, miramos la gráfica, o vemos el esbozo de la gráfica, y bueno, luego creo que nos va a dar tiempo de hacer otros ejemplos, solamente otro ejemplo más. Ven, estos ejemplos son largos. Bien. Son muy rápidos. Bien, entonces 5 minutos, seguimos a las 12:25.
Entonces, continuando, decía que ya tenemos toda la información que necesitamos. Aló, oye, aló, ¿me oyen? Sí, sí se escucha. Saben que a veces la conexión empieza a fallar y empiezo a tener dudas si me escucho o no. Entonces ya con toda esta información, trazamos la gráfica. Bueno, en mi caso, hacemos lo que podamos para trazar la gráfica. Pero, supone que ya teníamos esto hecho. Esa fina, esta cuadrícula. Está demasiado fina, pero bueno, está bien. Primero, como decía, se supone que ya tenemos la cuadrícula hecha. Idealmente sería papel milimetrado, pero no es imprescindible. Y fijamos, por supuesto, dónde va el 1. Vamos a poner aquí. Aquí es suficiente. Poner el 1 acá. Entonces, vamos a mirar qué ocurre en el semieje positivo de las X. ¿Por qué? Porque, como ya sabemos, esta función es simétrica respecto del eje Y esa información nos basta. Entonces, en primer lugar, sabemos que tenemos un punto de intersección con el eje de las Y acá. Eje Y. Luego, sabemos que la función es creciente. Vamos a resumir un poquito lo que tenemos arriba y lo que abajo. Sabemos que la función es, ya aquí teníamos rango y recorrido también. Rango y dominio también lo tenemos. Sabíamos que la función S es menos infinito 0 y decrece en 0 infinito. Creciente acá. Creciente acá. Y tiene máximo en f de 0. El máximo en f de 0, máximo 0. Y en este caso el máximo global, porque como ya vimos, el recorrido es 0, 1, ¿cierto? Por el lado del 0. Luego tenemos la concavidad cóncava, visto, en, no, en el intervalo menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Recuerden, eso igual lo pueden racionalizar. A mí no me parece que sea imprescindible. Cóncava aquí y convexa
con puntos de inflexión. Pues por resumir, 1 sobre raíz de 3, 3 cuartos, menos 1 sobre raíz de 3, 3 cuartos. Y luego, ya habíamos visto las asíntotas. La única asíntota es la horizontal y y igual a 0. Asíntota horizontal y igual a 0. Ya está. Esto es la información que habíamos recopilado. Hacemos la gráfica. Entonces, como decía, vamos a mirar la gráfica solamente del lado positivo de las X. Luego copiamos para el lado negativo de las X. Fíjense, tengo un máximo en este punto, ya lo ubicamos en 0, 1. El máximo es 1, máximo es 0. Ahora ubico los puntos de inflexión. 1 sobre raíz de 3. Tengo que ver cuánto es 1 sobre raíz de 3, o al menos aproximarlo. Vamos a ver. 1 sobre raíz de 3. Un poco usando las calculadoras, porque realmente no es algo que haga con frecuencia. La raíz de 3 es, si aproximo 2 decimales, 1,73. 1 sobre 1,73 es aproximadamente 0,01. Cerquita. 3 es aproximadamente 1,73. No puede ser cerca de 1,01. 1 dividido para 1,73. Ahora sí. Si aproximo a un decimal, bueno, esto es más o menos 0,58. Si aproximo a un decimal, es más o menos 0,60. 0,58, que es más o menos 0,6. Puedo redondear a 0,6. 0,6 es más fácil de manejar. No sé, a ver si yo tenía uno aquí, eran 8, 3, 7, 8. Aquí lo voy a poner. Voy a usar una escala un poco diferente. No voy a tomar 8 cuadritos, sino 9. ¿Por qué? Porque ahí es más fácil marcar el 0,6. 0,6 es más o menos 2 tercios. Entonces, aquí tengo un tercio. 2 tercios es aproximadamente aquí. 2 tercios es acá, pero esto es más o menos donde está 1 sobre raíz de 3. Y acá tengo 3, por aquí aproximadamente, menos 1 sobre raíz de 3 y 1. Y luego tengo 3 cuartos, que me era más fácil marcarlos si acá divido en 8 partes. ¿Sí? Y hay un punto de inflexión. Y en la gráfica hay un punto de inflexión. Entonces, la gráfica es muy diferente. Entre 0 y este punto, la gráfica es cóncava y decreciente. Entonces, esto viene más o menos así. Acá empieza, acá sigue siendo decreciente, pero empieza a ser convexa. En 1, esto vale un medio. Entonces, es un punto que podemos ubicar también porque es fácil de calcular. La función pasa por aquí. 1 vale un medio. Este era.
Acá la función comienza a ser cóncava, perdón, convexa, hacia arriba. Pasa por acá, un poco, no es tan achatado. Más o menos así, y más o menos. Luego sigue con la misma pendiente, y más o menos viene así, no tan así. Convexo, pero es como, está marcado. Y acá empieza a decrecer, y decrece, y decrece, y decrece, y nunca se hace cero. Entonces, la simetría me permite ahora simplemente reflejar esta gráfica sobre la parte negativa del eje. Así, y empieza aquí el cambio de concavidad y la función decrece. Tendiendo a cero a medida que x tiende a menos infinito. Esa es una aproximación, es un dibujo aproximado de la gráfica de la función. Ahora, disculpen, no voy a cambiar talla, no voy a compartir el GeoGebra, simplemente voy a hacer el dibujo. Se los voy a pegar porque recuerden, voy a pegar en el cuaderno, porque recuerden que últimamente estoy teniendo problemas cuando cambio pantalla. Se cuelga el Webex. Quiero evitar eso. A ver, la función es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Más x. Voy acá en el teclado. Bueno, sí, bueno. Sí, aquí. 1 más x al cuadrado. Sí. Voy a copiar gráfica. Solo por comparar, ¿no? A ver qué tan cerca estuvo. Esta es la gráfica. Fíjense que es la que tenemos aquí arriba es bastante buena. Incluso uno puede copiar esto y pegarlo acá y se ve bastante cercana la aproximación. Bueno, me quedan apenas 20 minutos, pero me gustaría hacer o por lo menos comenzar, por ejemplo. Y ya voy a preguntar menos para poder avanzar más rápido. Eh, más cuadrado más 1 sobre x menos 1. Esta función es interesante porque aquí pasa algo es un poco contraintuitivo con los máximos y mínimos. Fijar la gráfica de esta función. El dominio son todos los reales en el menos 1. Esta función lleva x a x cuadrado más 1 dividido para x menos 1. Acá, obviamente, en el numerador tengo una suma de cuadrados, puedo cuadrar eso de manera que se me elimine el x menos 1. Y esto es un factor que no puedo quitar. Entonces, primero, observemos cómo es el asunto de las intersecciones. Desde acá voy a tratar de avanzar un poco más rápido que en el problema anterior y por lo tanto no voy a preguntar, no voy a hacer preguntas. Primero tenemos que encontrar
la intersección con el eje Y. Esto evalúo la función en 0. En 0 la función es 1 partido por menos 1. Esto es menos 1. Tengo un solo punto donde la función interseca el eje Y. Intersección es, vamos a ponerlo de otro color, para distinguirlo. No me gusta mucho usar el resaltador. Porque el resaltador creo que luego cuando se imprime no se ve muy bien. Entonces, veo la intersección con el eje Y. Ahora miro la intersección con el eje X, que consiste simplemente en hallar las raíces de la ecuación. Esta ecuación no tiene raíces. Fíjense que esto es 0, solo si el numerador es 0. Entonces, la intersección es el punto vacío. Porque para ningún valor de x cuadrado más 1 es igual a 0. Por este lado tengo que la intersección con el eje X es el conjunto vacío. No hay. Caramba. Fíjense, me salté algo. Me salté dominio y rango. El dominio nos lo están dando explícitamente. El dominio excluye menos 1. Y el rango no. Vamos a mirar acá porque no es tan fácil. Entonces, eso del dominio tampoco. Tampoco lo puse explícitamente porque ya nos lo están diciendo al plantear el problema. Entonces tengo las intersecciones. Esto debería ser 2 y este es el punto 3. Pero, y vamos a poner acá la anotación sin el menos 1. 1 no está en el dominio. 1 no, 1. En el dominio. Ya vimos que en menos 1, 0 es en 0 menos 1 la intersección con el eje Y. No está definida para x igual 1, que es donde se anula el denominador. O sea, está malo, está mal ahí en la hoja, por cierto. No interseca el eje X. Y pues que hemos visto las intersecciones, miramos la paridad. A ver el orden de todo, para mantener el orden. Notemos que el dominio de F no es simétrico. No es simétrico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 1 no pertenece al menos 1, pertenece al dominio. Acá. Y para que fuera simétrico, 1 tendría que pertenecer, 1 no pertenece al dominio. No es simétrico, no se estudia porque no se ajusta a nuestra definición, no se estudia la paridad. No es el dominio simétrico, la función no puede ser par ni puede ser impar. Después estudiamos monotonía y extremos relativos. Derivamos la función. Derivamos la función f. Esta función es el cociente, es una función racional, de x cuadrado más 1 dividido para x menos 1.
Entonces aplicamos la regla del cociente. Y tenemos la derivada de x cuadrado más 1 por la función x menos 1 sin derivar, derivada del numerador, por denominador sin derivar, y luego numerador por denominador sin derivar. ¿Qué digo? Numerador por derivada del denominador. Y denominador de esta expresión es ahora el denominador de la función original al cuadrado. Ya tenemos esto. Esta, hacemos todas estas derivaciones, aquí tenemos 2x, x menos 1, y a eso le restamos la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. 2x. Y nos queda por acá la derivada de x menos 1, que es 1. Denominador tenemos x menos 1 al cuadrado. Fíjense que efectuando acá producto y luego la resta, tenemos 2x, 2x cuadrado. Por aquí, 2x cuadrado. X cuadrado más 1 está sin derivar acá, no sé por qué lo... 2x cuadrado, tengo 2x menos x cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces por aquí tengo x al cuadrado menos 2x menos 1 dividido para x menos 1 al cuadrado. Esa es la derivada. Tengo que ver dónde la derivada es positiva, dónde es negativa. El denominador de la derivada siempre es positivo porque es un cuadrado. Entonces, la derivada es positiva si solamente si el numerador es positivo. El numerador es una función que yo puedo calcular más o menos rápidamente. Tengo, a ver, dos números que me sumen menos 1 y me den 2. Tengo menos 2 y 1. Entonces, fíjense que acá esto es positivo si este es positivo y este es positivo, o este factor es negativo y este factor es negativo. Tengo que analizar dos casos. Tengo que analizar para cuáles valores de x los dos factores son positivos y para cuáles factores de x, para cuáles valores de x los dos factores son negativos. X mayor que 2 Dije, y x mayor menos una 1 que 1. pregunta, ¿no valdría factorizar la función cuadrática? Es que eso es lo que acabo de hacer, ¿no? X menos 2 Porque por x menos 1. sería 2 por 1, sería 2, no sería 1. Ah, cierto. Multiplicado, lo hice, se me da dislexia numérica. Sí, quiero hacer las cosas en un orden, sobre todo si estoy apurado, las hago en otro y sumo donde hay que multiplicar y cosas así. A ver, esto no lo puedo factorizar así. Multiplicado me da menos 1, sumado me da menos 2. Menos 1, puedo factorizar esto.
Las raíces son 1 menos raíz de 2 y 1 más raíz de 2. ¿Sí, no? Tengo que usar la resolvente, aquí no puedo aplicar. No puedo factorizar. A ver, X, no menos B, no B, 2, menos la raíz de B cuadrado, 4, más 4, acá, o 2. Entonces, esto es 2 más menos 8, tendría yo 2 raíz de 2, dividido para 2. Entonces, aquí tengo el valor X sub 0, es 1 más raíz de 2. X sub 1 es 1 menos raíz de 2. Tengo la raíz. Ahí, la derivada es mayor que 0. Entonces, la función f crece en este intervalo. 1 menos raíz de 2, 1 más raíz de 2. 1 menos raíz de 2 es negativo, por supuesto, porque raíz de 2 es mayor que 1. Y 1 más raíz de 2 es positivo. Ahí la función es creciente. Y tengo mayor que 0. No, ya. El apuro me está, prisa me está haciendo una mala jugada. Vamos aquí. Entonces tengo esto es mayor que 0. Sí, y solo si esto. X menos 1 más raíz de 2. X más menos 1 menos raíz de 2. Que es mayor que 0. Yo tengo que mirar los dos factores. Tengo que mirar que los dos factores tengan el mismo signo. Los factores tienen el mismo signo. Y X es menor que 1 menos raíz de 2. O X mayor que 1 más raíz de 2. No es el intervalo que les había dicho hasta un rato, sino que es la unión es el complemento de ese intervalo. Si acá tengo el intervalo menos infinito 1 menos raíz de 2, unido con el intervalo 1 más raíz de 2 infinito positivo. Ahí es donde la función crece. La función decrece en el complemento de esto. El complemento de esto es este intervalo. Bueno, el complemento quitando los extremos. 1 menos raíz de 2. Ahí la función es creciente. Me va a dar tiempo de... por supuesto, obviando el punto x igual a 1, que es donde la función no está definida. Punto que queda fuera del dominio. Entonces, tenemos extremos relativos en los puntos donde esta función se anula. La función se anula en estas dos raíces. 1 menos raíz de 2 y 1 más raíz de 2. Si evaluamos, no hace falta que evaluemos, pero para identificar si son positivos, si son máximos o mínimos, tenemos que mirar el signo de la derivada. Entonces, nos damos cuenta de una cosa. La función es creciente hasta llegar a 1 menos raíz de 2. A partir de ahí empieza a ser decreciente. Entonces, en 1 menos raíz de 2 hay un máximo
local. Y esto es por el criterio de la primera derivada. Por el mismo criterio podemos observar que en 1 más raíz de 2 hay un mínimo local. Criterio. Primera derivada. Pero si ustedes evalúan f en 1 menos raíz de 2, resulta ser menor que f en 1 más raíz de 2. Entonces aquí tenemos una ilustración de el máximo local no necesariamente va a ser un máximo global, que de hecho un máximo local puede ser más pequeño que un mínimo local. Eso es una información interesante. Luego vemos la monotonía. Bueno, ya son las 2:58, ya no me va a dar tiempo de hacer esto. A ver. 16. Era la clase del viernes. Ha debido ser la clase del viernes. Tendría yo que terminarlo la semana que viene, no, el viernes próximo. Dedicarle unos minutos, 10 minutos o algo así. Y luego hacer la clase de 17. La clase de 17 es corta. Yo creo que de repente el viernes podemos igualar. Probable que a pesar de que me quede este resto por ahí de esta clase el viernes, entre el viernes y el próximo martes nos podamos igualar, porque son clases que son, la clase 17 y la 18 son, bueno, disculpen que no pude terminar, no me dio tiempo, ustedes ya se pueden dar cuenta, estos ejercicios son largos, ¿no? Y bueno, disculpen también que con la prisa a veces saco mal las cuentas, entonces perdí unos minutos ahí, ¿no? Y dije algo que estaba mal hecho. Pero haré eso. El viernes terminaré con, con este ejemplo, que es un ejemplo muy interesante por lo que les estoy diciendo. Tengo un par de extremos locales. Tengo un máximo local y tengo un mínimo local. Pero el máximo local es más pequeño que el mínimo local. Pero hay una observación también que me gustaría hacer antes de terminar. Y es que fíjense, cuando vayamos a estudiar las asíntotas, esta función es x cuadrado más 1 dividido para x menos 1. Para valores muy grandes de x, esta función se comporta como la recta y igual a x. Tiene un comportamiento parecido al de, bueno, no puedo decir que y igual a x porque el término b de la asíntota oblicua no lo he calculado. Pero esta función para valores muy grandes de x va a tener un comportamiento similar al de una recta dependiente 1. Porque es una función racional donde el grado del numerador es exactamente 1 más que el grado del denominador. Y habíamos visto que en esos casos el comportamiento asintótico de la función es el de una recta. Aquí vamos a tener una asíntota oblicua. Por supuesto la calcularemos el viernes. Bueno, eso es todo. Nos vemos el próximo viernes. Profe, disculpe. Lo que pasa es que yo no puedo rendir el examen del primer bimestre porque yo me encuentro hospitalizado. Entonces le mandé un correo. No sé si podría revisarlo, por favor. Sí, yo creo que lo revisé, pero no tuve el tiempo de contestar. Creo que lo vi esta mañana antes de empezar con cosas que tenía que hacer, ¿no? Pero no sé, porque si está hospitalizado, no sé si pueda rendir el correo a fecha el examen a fecha próxima. Inge, No, ¿cuál no sería tengo idea de cómo se va a manejar eso.
Escríbanle al profesor Villota, el doctor Villota, que es el Ya, coordinador, él sabe, él es el encargado de poner esa fecha y luego él nos dice a nosotros qué hay que hacer. Bien, todo por la clase de hoy. Continuamos el viernes, las notas para miércoles en la noche, creo yo, o jueves en la mañana. De los dos exámenes, de la prueba y del examen, digo. Bien, bueno, feliz tarde. Muchas gracias, profe.